Comenzamos la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes ingresarán al templo y se postrarán para comenzar este momento, esta ceremonia, en señal de humildad por nuestro Señor que muere en la cruz. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre y el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sino un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvieron por nada. Pero él soportaba nuestro sufrimiento y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo consideramos golpeado, herido por Dios, humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que lo esquila, él no abría su boca.
Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos cantando: en tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Todos. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. A ti, Señor, me confío, no quedaré defraudado. Sálvame, Señor, por tu justicia. Escúchame, ven pronto a librarme. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Ven a sacarme del lazo que me echaron, porque tú eres mi defensa. Yo pongo mi vida en tus manos, tú, Señor, que eres fiel, me librarás. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Señor, miraste mi aflicción y me ayudaste en la hora del peligro. No me entregaste en manos enemigas y me pusiste en lugar seguro. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy afligido. La tristeza consume mis ojos, mi alma y mi cuerpo. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Pero yo, Señor, confío en ti, porque tú eres mi Dios. Líbrame de quienes me persiguen, en tus manos está mi destino. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrenas súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de su propio sufrimiento qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorcha y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y le preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos cuando Jesús les dijo: Soy yo. Ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con los tribunos y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otros discípulos, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido el sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido el sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Él respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que había encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús
acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato le dijo: Tómenlo, júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no les está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo, ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo vistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que yo no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilatos le dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato le dijo: Tomen ustedes y crucifíquenlo.
yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarle y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo de César, porque él se hace rey, se opone a César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado el Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, uno para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenían costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedara en la cruz durante el sábado, porque
Ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrará ninguno de sus huesos, y otro mensaje de la escritura que dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilatos se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tenían los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, estamos celebrando en este momento la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos invita, así como momento tan tremendo que vemos en la historia de la salvación, como el Hijo de Dios se entrega por amor a la humanidad. Los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo nos invitan a que cada uno de nosotros también en este momento veamos en nuestro corazón cada uno de los acontecimientos de la vida de Cristo y podamos a partir de ellos aprender esta experiencia, este camino, este vía crucis que hemos compartido, las palabras de Jesús que también hemos reflexionado esta tarde, nos ayuden a entrar en nuestro corazón, mirar cada uno de los acontecimientos que nos llevan a que nuestra mirada, nuestro corazón, está siempre constantemente llamado a cambiar actitudes, a la conversión, a dejarse impactar por el misterio de la muerte de Cristo. Hoy, con toda la experiencia que estamos viviendo en nuestro mundo, estamos asistiendo a momentos también donde en carne viva muchos hermanos están pasando también ese vía crucis. Están pasando por momentos muy dolorosos, por momentos donde aparentemente el grito desgarrador, ¿no? Tengo sed, como decía Jesús, tengo sed de esperanza, tengo sed de ánimo, tengo sed de una palabra de ternura, una palabra de aliento, tengo sed de tanta experiencia de Dios que sea capaz de aliviar mi dolor. Estamos asistiendo a experiencias donde también el dolor aturde, el dolor también hace que muchas veces salga la naturaleza humana, lo más humano que tenemos dentro. En algunos saca a flote las miserias, como vemos en el pueblo que es capaz de pedir que crucifiquen al Hijo de Dios, que es capaz de dar libertad a un ladrón, un homicida.
es capaz de sacar lo pasional y lo miserable muchas veces del corazón humano. Pero también está la experiencia del pueblo de Dios humilde que sufre las consecuencias que el mal provoca en este mundo, que a veces aturdido también por el dolor hace lo que humanamente puede, pero lo que humanamente puede lo lleva a la solidaridad, al compadecerse frente al Señor, al ser capaz de acercarse a la cruz como Juan, ¿no?, que se transforma inmediatamente en el discípulo que relata el Evangelio, ¿no?, el discípulo amado, en ese canal de la bondad de Jesús para con María y con toda la Iglesia, por así decirlo. Entonces, también nosotros podemos, a partir de los misterios de la pasión de Cristo, vivir esta experiencia de encuentro con Dios que nos transforma y que espera que nosotros, desde nuestro interior, del corazón, seamos capaces de aprender de estas experiencias que estamos viviendo. Experiencias que pueden dar mucho fruto cuando retomemos la vida ordinaria, la vida cotidiana, cuando dejemos atrás, con la gracia, con la ayuda, con el cuidado que requiere estos tiempos, podamos volver a nuestra vida cotidiana con un corazón distinto, con un corazón habiendo pasado por distintas experiencias, por distintos momentos de este tiempo de cuarentena, sacar ese aprendizaje, ¿no?, de haber pasado estas experiencias por el corazón. Que ojalá en nuestras familias, como decíamos hoy también en la meditación que nos daba el hermano Francisco, pueda llevarnos a mejorar actitudes que tenemos muchas veces en nuestro corazón, dejarnos sanar de las heridas de nuestra vida, porque en la manera en que este tiempo aprovechemos, podremos sacar lo más genuino, lo más auténtico que Dios tiene en cada uno de nosotros. Pidámosle a nuestro Señor que en este misterio de la pasión podamos acompañarlo concretamente en tantos hermanos y hermanas que sufren en este momento y en el mundo de hoy. Pidamos la gracia de acompañar al Señor en la pasión. Pidamos por toda la Iglesia, pidamos por todas las personas también que nos han pedido en momentos de mucho dolor que recemos por ellos, que seamos capaces de acompañarlo en este momento a la distancia con nuestra oración, pero sabiendo que estamos presentes y unidos junto al Señor acompañándolo en este momento de su pasión. Por todas estas intenciones, roguemos al Señor en esta celebración. Que así sea. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, proteja la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al mundo santo de Dios, al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha la oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que tu pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Juan Rubén Martínez, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados, por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecundas sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que renacido en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes están unidos. Mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el mismo bautismo
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para que ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te busque con ansia y hallar reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afianza en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos finalmente, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren,
Pensemos en todos los que están pasando en este momento, el problema de la pandemia, todos los que están enfermos de coronavirus. Pidamos por todos los que están enfermos de distintas dolencias y por todas las consecuencias también del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, aliente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere a las injusticias, de las injusticias a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos vamos a disponer para el momento que solemos hacer de la adoración de la cruz, y mientras el Padre Vincent nos va a acercar en un momentito más la cruz de Cristo, invocando su presencia, va a entonces de algún modo también hacer en el canto, y vamos a ir haciendo algún canto para acompañar este momento de adoración de la cruz. Mirad la madera de la cruz. Venid adoremos. Mirad el árbol de la cruz. Venid adoremos. Mirad el árbol de la cruz. Venid adoremos. ¿Qué te he hecho o en qué te he faltado? Dime, pueblo mío, porque yo te saqué del Egipto, tú me diste una cruz. Ten piedad de mí, Señor. Yo tus pasos guié en el desierto sin fin, pueblo mío. Pero tú me pagaste alzándome en una cruz. Ten piedad de mí, Señor. ¿Qué más pude yo hacer por tu bien? Dímelo, pueblo mío. Tú me diste vinagre a beber en mi amarga sed. Ten piedad de mí, Señor. Yo por ti castigué a los egipcios con plagas mortales, pero tú los azotes descargas sin compasión. Ten piedad de mí, Señor. A tu paso sequé yo el mar rojo para que pasaras, pero tú con la lanza abriste mi corazón. Ten piedad de mí, Señor. Yo te di de comer ese rico maná en el desierto, pero tú me llevaste al pretorio a hacerme morir. Ten piedad de mí, Señor.
pero tú con espinas e insultos me hiciste tu rey. Ten piedad de mí, Señor. Yo te di mi victoria en las luchas con los poderosos, pero tú me venciste clavándome en una cruz. Ten piedad de mí, Señor. Queridos hermanos, ahora nos vamos a disponer a continuar con la celebración de la Pasión del Señor. Fieles a las recomendaciones del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y en el silencio de nuestro corazón recibimos espiritualmente a Jesús, cada uno de sus hogares, desde sus hogares, contempla a Jesús y lo recibimos en nuestro corazón, aunque no lo podamos hacer sacramentalmente en este momento, al menos lo recibamos espiritualmente en nuestros corazones y que jamás nos apartemos de Él.
Queridos hermanos y hermanas, vamos disponiendo entonces para concluir con la celebración de la Pasión de nuestro Señor y recordarles a todos entonces que mañana vamos a, unidos, cada uno hoy que estuvieron acompañando cada uno de sus hogares con su pequeña cruz para poder hacer el momento de la adoración. Mañana le pedimos a todos que puedan tener también una velita donde vamos a celebrar la ceremonia del lucernario o de la vigilia de Pascua, así que del sábado de gloria, así que por eso les pedimos entonces que puedan tener su velita preparada entonces para el día de mañana. Ustedes recuerdan que vamos a tener la celebración de la vigilia pascual a las 17 horas. Retomamos la transmisión mañana a las 5 de la tarde y ahí comenzaremos entonces con la ceremonia de la misa de vigilia de Pascua. Y bueno, y nos seguimos encomendando mutuamente, pidiendo por todas las necesidades al Señor en estos días. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, Tú has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo, mantén viva en nosotros la obra de Tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a Tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pedimos la bendición del Señor en este momento. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo que ha recordado la muerte de tu Hijo. Con la esperanza de la resurrección llegue a tu perdón. Concédele el consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe siempre. Amén. Nos despedimos en el silencio, concluyendo esta celebración de la Pasión.